Muy buenas tardes, mi nombre es Paola Navarro, soy estudiante del cuarto año de Derecho, sección 1, del subproyecto Derecho Internacional Privado. Bueno, hoy voy a hacer una pequeña exposición sobre el origen del derecho internacional privado. El origen del derecho internacional privado se remota al derecho romano, específicamente al ius gentium, que regula las relaciones entre ciudadanos romanos y extranjeros y se sentó las bases para las doctrinas de los conflictos de leyes. Con el tiempo, esta disciplina evolucionó durante la Edad Media, el Renacimiento, considerándolo como una rama autónoma en el siglo XIX, gracias a la globalización del comercio y la formación de los Estados-nación. En el país surgió bajo las influencias de la escuela francesa, Código de Napoleón, y la escuela italiana, así como el Código Andrés Bello, que impulsó la aplicación de la ley venezolana en ciertos supuestos. Las primeras normas que incluyeron en el Código Civil de 1862 y la disciplina se desarrolló formalmente en las aulas universitarias desde 1997. El país participó activamente en tratados internacionales como el Tratado de Lima en 1877 y el Código Bustamante en 1928, que fortaleció su sistema de derecho internacional privado. Seguimos con el origen. Las fuentes del derecho internacional privado en Venezuela incluyen costumbres, tratados y jurisprudencias, doctrinas y convenciones, y se clasifican en directa e indirecta según su origen y aplicación. El derecho internacional, sus fuentes directas son aquellas que provienen de la ley nacional o de los tratados internacionales que tienen fuerza obligatoria e inmediata. Las fuerzas indirectas son las costumbres, la jurisprudencia, las doctrinas y los principios generales. No tienen fuerza obligatoria y directa que sirve de apoyo a la interpretación y a la explicación de las normas, específicamente en la ausencia de regulación expresa. Costumbre. Las costumbres son prácticas generalizadas y aceptadas como obligatorias en el ámbito internacional. En el país, las costumbres internacionales pueden ser reconocidas como fuentes siempre que no se contradigan en el ordenamiento jurídico interno. Tratados. Los tratados internacionales ratifican y tienen primicias sobre las leyes internas y las fuentes directas de la disciplina. En el país, los tratados internacionales ratificados tienen primicia sobre las leyes internas y son fuente directa de la disciplina. Jurisprudencia. Bueno, la jurisprudencia en el país, tanto nacional como internacional, constituye una fuente indirecta. Las decisiones son tribunales superiores y de cortes internacional. Sirven como referencia para la interpretación y la aplicación de normas en casos de conflicto de leyes. Las doctrinas. Las doctrinas jurídicas están compuestas por estudios, opiniones y teorías juristas y académicamente reconocidas. Aunque no tienen fuerza obligatoria, la doctrina incluye en la interpretación de las normas y en el desarrollo de los principios generales del derecho internacional privado. Las convenciones, como el Código Bustamante o la Convención de La Haya, son instrumentos internacionales que armonizan las normas en materia de derecho internacional privado y son la fuente directa en el país cuando han sido ratificadas.
Las normas de conflicto. Las normas de conflicto es la pieza fundamental del derecho internacional privado, encargada de resolver los conflictos de leyes que surgen cuando una relación jurídica involucra elementos o distintos ordenamientos jurídicos. Esta norma se regula principalmente en la Ley del Derecho Internacional de 1998 y su función determina cuál la ley en material debe aplicarse en casos internacionales sin resolver directamente el fondo del asunto. Las normas de conflicto es una regla jurídica indirecta que ante la presencia de factores extranjeros en una relación jurídica señala cuál ordenamiento jurídico debe aplicarse para resolver el litigio o determinar los derechos o obligaciones de las partes. No regula directamente la relación jurídica, sino que sitúa la relación en un determinado país para que luego se apliquen las normas sustantivas en ese ordenamiento. Características de las normas de conflicto. Es indirecta, no regula la relación jurídica, sino que indica que la ley se debe aplicar. Es abstracta y general, se aplica a categorías de relaciones jurídicas, no a casos particulares. Es neutra y multilateral, puede remitir tanto en la ley de foro como la ley extranjera dependiendo del punto de conexión. Es imperativa, las partes no pueden acordar modificarla y su cumplimiento es obligatorio para los tribunales. Normas de, clasificación y estructura de las normas de conflicto. Es bilateral, remite a un ordenamiento jurídico mediante un punto de conexión sin especificar si es el propio Estado o un extranjero. Unilaterales, determina expresamente la aplicación de la ley de un Estado específico. Materiales, regula el fondo de las relaciones jurídicas, por ejemplo, el régimen patrimonial de los cónyuges. Procesales, regula el procedimiento aplicable en casos internacionales. La estructura, las normas de conflicto tienen una estructura tripartita. ¿Por qué? Supuestos de hecho. El supuesto de hechos describe la situación jurídica. Por ejemplo, contrato celebrado por una persona de distintas nacionalidades. Punto de conexión. El punto de conexión es el factor que vincula la situación con el ordenamiento jurídico específico, ya sea nacionalidad, domicilio o lugar de celebración. Consecuencias jurídicas. Indica que la ley será aplicable. Igual, siguiendo con las normas de conflicto, los factores de conexión. Los factores de conexión son los criterios que involucran la relación jurídica con un ordenamiento jurídico determinado. En el país, el principal factor de conexión es el domicilio, la residencia habitual, aunque también se consideran la nacionalidad y el lugar de celebración del contrato, el lugar del cumplimiento y el lugar donde se causó el daño, entre otros. Normas de derecho interno. Las normas de derecho interno de las normas de conflicto suelen ser de origen interno, es decir, provienen del ordenamiento jurídico de cada estado, aunque también pueden ser previstas en tratados internacionales. El reenvío. El reenvío ocurre tras aplicar una norma de conflicto que remite la ley extranjera. Esta última remite de vuelta a la ley del estado de origen o de un tercer estado. El reenvío puede ser simple o doble. La ley
del derecho internacional privado en el país regula esta figura en su artículo 4, el fraude de la ley. El fraude de la ley se produce cuando una de las partes modifica un factor conexión, por ejemplo, cambiando su domicilio o nacionalidad, en el fin de eludir la aplicación de una norma imperativa y obtener una ley favorable. Los ordenamientos jurídicos suelen prohibir esta práctica y permiten la aplicación de normas de correspondencia en la ausencia de fuente. La aplicación del derecho. En las normas de conflicto se aplican por los tribunales venezolanos cuando deben resolver casos como elementos extranjeros. Su función es garantizar la seguridad jurídica y la previsibilidad en la resolución de conflictos internacionales, asegurando que la ley aplicable sea más vinculada con una situación jurídica. En conclusión, las normas de conflicto es una herramienta central del derecho internacional, encargada para resolver los conflictos de las leyes mediante la remisión de ordenamiento jurídico específico, siguiendo criterios y objetivos, garantizando la aplicación justa del derecho en casos transfronterizos. Esto fue toda mi exposición. Muchísimas gracias.